Ave María Purísima, sin pecado concebida, ven Espíritu Santo por medio de la intercesión de Santo Tomás de Aquino. Amén. Continuamos las 24 tesis tomistas, estamos ya en la antropología filosófica, el estudio del ser humano, de la esencia del hombre, estudio filosófico de la esencia del hombre. Vamos a meternos en el estudio del alma humana. El alma humana, su naturaleza, origen y destino. Vamos a lanzar muchos videitos cortitos para que sean más fáciles de ver y de difundir. Esta sería la tesis 15 que dice en latín: contra se subsista anima humana, que cum subiecto sufficienter disposito potest infundi a Deo creatur, et sua natura incorruptibilis est atque immortalis. Por el contrario, el alma humana subsiste por sí misma, es independiente del cuerpo, o sea, puede existir separadamente del cuerpo. Es creada por Dios en el momento que puede ser infundida en el sujeto suficientemente dispuesto, y por su naturaleza es incorruptible e inmortal. Esto es lo que se va a tratar de demostrar. Aclaro, el alma puede subsistir independientemente del cuerpo, pero no puede comenzar a existir sin el cuerpo. Es decir, esa existencia separada del cuerpo se da solamente después de la muerte. Bien. 4 afirmaciones capitales encierra esta proposición, entonces vamos a hacer 4 videos cortos. Primero, el alma humana es subsistente o espiritual. Que pueda subsistir independientemente del cuerpo, eso es lo que significa espiritual, que no es sinónimo de inmaterial, ¿sí? No todo lo inmaterial es espiritual, aunque sí todo lo espiritual es inmaterial, ¿sí? Porque no todo lo inmaterial puede subsistir. Por ejemplo, una especie inteligible, una especie sensible, tiene cierta inmaterialidad, pero no es subsistente por sí, per se. Segundo, Dios la crea, Dios crea el alma humana. Cada alma humana es creada directamente por Dios. Tercero, esa creación se realiza en el mismo instante de ser infundida en el cuerpo suficientemente dispuesto. Cuarto, el alma es incorruptible e inmortal por naturaleza. Existe, una vez que comienza a existir, nunca deja de existir. Bien, todo esto tiene resonancia directa en la religión y en la vida espiritual, ¿no? No intentamos exponer detalladamente todas estas doctrinas, para lo que se requeriría un verdadero tratado, sino presentar sus fundamentos inquebrantables. Primero, espiritualidad del alma. En esto nos centramos en el video de hoy. Espiritualidad del alma. El principio, siempre de actualidad, en que se funda Santo Tomás para probar que el alma es espiritual, es la misma espiritualidad de la operación y de su objeto. El objeto es aquello que es operado, ¿sí? Aquello que es obrado. Porque no satisfecha nuestra alma con alcanzar objetos del todo inmateriales como lo universal, lo infinito, lo eterno, considera también de manera abstracta e ideal los objetos materiales que percibe, mediante la abstracción, y los contempla desde puntos de vista enteramente desconocidos para los sentidos. Así, al ver un efecto sensible, deduce la idea de causa, de la operación infiere la naturaleza del agente, y corrige además el yerro de los sentidos, enderezando con su raciocinio el bastón que los ojos ven doblado en el agua, etc. ¿Sí? Pero donde soberanamente descuella esa independencia de las condiciones materiales es en los 3 actos del entendimiento humano. Es decir, se va a demostrar la inmaterialidad del alma humana a través de la operación del alma humana, siguiendo un principio tomista, que es que la operación sigue al ser. Depende de cómo sea el ser de la cosa, será así la operación. Y depende, por tanto, de cómo sea la operación, así será el ser. Entonces, si analizamos que la operación del alma humana es espiritual, entonces su ser es espiritual. Bien. La simple aprehensión, que es el primer acto del entendimiento humano, se verifica por medio de un concepto enteramente abstracto que representa las cosas en su misma esencia, independientes del tiempo y del espacio, como los universales, las especies y los géneros. Por ejemplo, ¿qué es la simple aprehensión? La simple aprehensión es el acto intelectual mediante el cual yo, por ejemplo, veo a una persona concreta llamada Juan y abstraigo de esa persona concreta el concepto universal de hombre, ¿sí? Que le corresponde a Juan, pero que se puede aplicar a todo hombre. Es un concepto universal, ¿sí? Es un concepto enteramente abstracto que representa las cosas en su misma esencia, independientes del tiempo y del espacio, como los universales, las especies y los géneros, ¿sí? Especie sería hombre, género, animal. En el juicio, que es el segundo acto del entendimiento, hay un punto de vista más abstracto, y es la relación necesaria que une al predicado con el sujeto, de la cual nacen esos juicios absolutos y reformables analíticos a priori, ¿sí? Aquí nos quedamos en la primera parte. En el juicio se une un predicado a un sujeto, como si yo digo, esta persona que veo Juan, y yo veo que Juan tiene el pelo negro, digo, Juan
es de cabello negro, ¿sí? Añado un sujeto con un predicado. Uno, conceptos. El juicio toma de la simple aprehensión los conceptos y los une o los separa. Como si yo digo Juan es de pelo negro, ¿sí? Ahí tengo el concepto de Juan y el concepto de pelo negro. Y si digo Juan no es de cabello rubio, ¿sí? Ahí separo. De más perfecta independencia goza todavía el raciocinio, que es la tercera operación, porque la consecuencia o el paso lógico de las premisas a la conclusión sobrepuja en el orden puramente inmaterial. El raciocinio concluye ciertos juicios a partir de juicios previos, que son las premisas. Concluye conclusiones, ahora la redundancia, a partir de premisas. Ahí se ve entonces cómo los tres actos están ordenados. La simple aprehensión va primero, es seguida por el juicio que la asume, y el juicio seguido por el raciocinio que asume tanto el juicio como la simple aprehensión, ¿sí? Y así se logra la ciencia mediante el raciocinio. Finalmente, un alma que por aferrarse a lo invisible expone su cuerpo a los padecimientos tiene que ser necesariamente espiritual como los objetos en que se deleita. Es el argumento de Bossuet. He notado en mí una fuerza superior al cuerpo con la que puedo ponerle en trance de ruina inevitable a pesar del dolor y la violencia que sufro con ello. Ningún espíritu leal y sincero puede eludir la fuerza decisiva de estos argumentos. La espiritualidad del alma es una verdad natural que la razón a solas puede demostrar. Por este motivo, la Sagrada Congregación del Índice expidió un decreto el 11 de junio de 1895 que aprobó Pío IX el día 15 del mismo mes y año, obligando a Monseñor Bonetti a subscribir esta proposición que dice que se pueden probar con certeza por medio del raciocinio la existencia de Dios, la espiritualidad del alma y la libertad del hombre. Bueno, aquí termina entonces la exposición sobre la espiritualidad del alma. Es muy básica, ¿no? Es muy básica, por supuesto, se puede argumentar de un modo mucho más elocuente y un modo mucho más exhaustivo, ¿sí? Santo Tomás lo hace, pero el argumento aquí principal es el tema de, yo diría, pone dos argumentos, el tema de las operaciones del entendimiento y el tema de esto que pone Bossuet, ¿sí? Que no está tan bien traducido a mi juicio seguramente, porque no se entiende tan bien. Pero quedémonos con el tema de los juicios, los juicios no, las operaciones del entendimiento. Si son operaciones de índole espiritual y el obrar sigue al ser, operar y sequitur esse, si tenemos que lograr es espiritual, luego el ser de aquello que obra debe ser espiritual. Ahora bien, la simple aprehensión abstrae cosas inmateriales, ¿sí? Que son los conceptos. El juicio une esas cosas inmateriales y el raciocinio saca conclusiones a partir de esos conceptos que pueden llegar incluso a demostrar mediante juicios la existencia de cosas inmateriales, de modo que el alma humana opera de modo espiritual, de modo inmaterial, ¿sí? Entonces su ser debe ser espiritual. Bien, aquí dejamos el primer video muy cortito. La idea principal es esta, el obrar sigue al ser, el obrar del alma humana es espiritual, luego su ser es espiritual. Bien. Segundo video será el origen del alma por vía de creación. Si te gustó este video, difundilo, compartilo y todo para difundir la sana filosofía, la filosofía perennis. Para la gloria de Dios y salvación de las almas. Amén. Si te gusta el contenido, podés donar lo que vos quieras en Patreon, en PayPal o en Mercado Pago. Están todos los links, toda la información en el comentario de este video. Yes,